Antes de sumergirnos en esta investigación que expone la mayor injusticia fiscal contra la clase media, le pido un compromiso. Únase ahora a nuestra misión de verdad. Toque el botón de suscribirse y active las notificaciones. Solo así garantizamos que esta información vital, la que el poder no quiere que sepa, llegue a todos. ¿Sabe usted cuántos billones de reales son legalmente evadidos por las grandes empresas en Brasil mientras su pensión se desvanece? Esta no es una pregunta sobre el déficit demográfico, es una cuestión de moralidad pública. Es la verdad incómoda que me llevó hasta Osasco, donde un ex representante comercial lucha por su dignidad frente a una ley que castiga al pequeño contribuyente y blinda al gigante evasor. Mi trabajo me ha obligado a confrontar los gráficos del Tesoro Nacional y las proyecciones económicas más sombrías. Me han dicho que el agujero de la seguridad social es una fatalidad matemática inevitable, pero la verdadera indignación reside en el modesto escritorio del señor Carlos Torres. A sus 62 años, el señor Carlos fue representante comercial autónomo, siempre esforzándose por cumplir con sus aportaciones al máximo durante muchos años. Él y su esposa siempre planearon que su vehículo, un coche antiguo bien mantenido, sería su último bien de valor, su herramienta de trabajo ocasional y su seguro de movilidad para la vejez. Hoy, esa última reserva está bajo amenaza, no por una gran deuda, sino por un sistema burocrático que es implacable con el más débil. El drama se hizo tangible cuando el señor Carlos me mostró un documento formal, sellado por el brazo de cobranza del Estado, una orden de ejecución fiscal que amenaza con confiscar su coche. El motivo es una deuda relativamente pequeña de impuestos sobre la renta y contribución previsional de persona física, generada, según él, por un error de cálculo del contador en la declaración de hace varios años. Sin embargo, el Estado ha caído sobre él con la fuerza máxima de la ley, exigiendo el pago inmediato bajo pena de confiscación. Él me preguntó con una mezcla de frustración y rabia, ¿por qué todo este rigor sobre mi último bien por una deuda de unos pocos miles? Mi pensión está comprometida y mi último activo será tomado por una ley que no persigue a quienes deben billones. Esta pregunta del señor Carlos me obligó a confrontar una verdad dolorosa y sistémica. Él, el exautónomo que soñaba con una pensión digna, es tratado con una severidad implacable. Mientras él se arriesga a perder su vehículo y su capacidad de subsistencia en la vejez por un error contable menor, las grandes corporaciones con deudas previdenciales gigantescas, que suman cientos de miles de millones de reales, operan con total impunidad, protegidos por un laberinto de recursos legales, programas de amnistía como el REFIS y, como veremos, un sistema que se niega activamente a cobrarlos. Esta dualidad de la ley es la esencia del blindaje de los deudores. La situación del señor Carlos es un microcosmos del problema estructural que enfrentan las pensiones. La crisis se alimenta no solo de la demografía, sino de la injusticia selectiva en la recaudación. Su coche, un activo modesto, simboliza el rigor del Estado sobre el eslabón más débil, mientras que los grandes deudores evaden y utilizan el dinero que debería estar garantizando la estabilidad de su pensión. Esta falta de equidad socava la moral de la contribución y alimenta el cinismo, llevando al público adulto a cuestionar si vale la pena el esfuerzo de ser honesto y de contribuir religiosamente en un sistema diseñado para favorecer la impunidad a gran escala, y así perpetuando el déficit. Pagué mi seguridad social durante la mayor parte de mi vida laboral. Era mi seguro de vejez, me dijo el señor Carlos, señalando su coche con tristeza. Ahora van a llevarse mi último bien, mi herramienta de trabajo ocasional, por una deuda que es mínima. Lo que más me duele es la sensación de que mi esfuerzo de toda una vida fue en vano, mientras otros se ríen de la ley desde sus oficinas corporativas. Su voz, cargada de una profunda amargura, se convierte en el grito de millones de pequeños contribuyentes y autónomos castigados por la eficiencia dirigida únicamente hacia el débil, una eficiencia que destruye el capital privado en lugar de recuperarlo. Es hora de dejar atrás la calle de Osasco y transformar la indignación del señor Carlos
en una investigación de alcance nacional. Necesitamos demostrar con números y documentos cómo la ejecución de su coche es insignificante comparada con el gigantesco agujero de $500 millón de reales que la ineficiencia fiscal permite. Nuestro próximo paso es exponer el volumen exacto de la dívida activa de la Seguridad Social, revelar qué porcentaje se considera irrecuperable y demostrar cómo ese dinero, si fuera cobrado con el mismo rigor que se aplica a Carlos, salvaría nuestras pensiones. La crisis está en colapso, no solo por la demografía, sino por una deliberada falta de voluntad política para cobrar a los gigantes. Y esto es lo que vamos a investigar a fondo. Hemos dejado el modesto coche del señor Carlos Torres, amenazado de confiscación por una deuda mínima, el testimonio vivo de la injusticia fiscal. Ahora, mi investigación debe elevar la mirada y confrontar la cifra que realmente desangra la seguridad social. La crisis de las pensiones no se explica solo por el envejecimiento. Se explica por la negligencia deliberada en la cobranza. Es hora de transformar la indignación del autónomo de Osasco en la fría realidad de los datos. Mi mapa de crisis se centra en la dívida activa de la Previdencia, un agujero financiero que, por su tamaño, debería ser la principal prioridad nacional, pero que inexplicablemente se mantiene intocable. Nuestra inmersión en los datos de la Procuraduría General de la Hacienda Nacional, PGFN, revela que la deuda acumulada con la Unión supera los billones de reales, y dentro de esa cifra astronómica, la porción correspondiente a los aportes no realizados a la Seguridad Social, INSS, se estima en cerca de 500.000 millones de reales. Esta es la cifra real que el sistema perdió y que, si fuera recuperada, representaría la mayor inyección de capital que la Previdencia podría recibir. Para ponerlo en términos del drama de Carlos, por cada centavo que el Estado persigue en su coche, perdona millones que son debidos por grandes corporaciones con patrimonios multimillonarios. La cifra de 500.000 millones de reales no es solo un número grande, es la clave para entender la sostenibilidad del sistema. Nuestro análisis periodístico revela que el déficit anual del Régimen General de la Seguridad Social, RGPS, podría ser neutralizado si solo una fracción de esta dívida activa, específicamente las deudas catalogadas como recuperables, fuera efectivamente cobrada. Esta deuda es esencialmente dinero que ya se ganó, pero nunca se recogió. La irresponsabilidad del Estado en la cobranza se convierte en un costo fiscal transferido. El dinero que debería estar en el fondo de pensiones para pagarle a usted se utiliza como capital de giro ilícito por las empresas deudoras. El cinismo se revela al examinar la calificación de riesgo de esta deuda. La PGFN clasifica la mayor parte de estos 500.000 millones de reales como de difícil recuperación o irrecuperable. Esto no se debe a que los deudores hayan desaparecido, sino a que el sistema judicial y administrativo está diseñado para permitirles usar un laberinto infinito de recursos legales y brechas para arrastrar los procesos por décadas. Esta estrategia de desgaste, financiada por equipos de abogados carísimos, tiene un único objetivo: esperar el próximo programa de amnistía fiscal, REFIS, o la prescripción de la deuda. La ineficacia del Estado en cobrar a los grandes es, por lo tanto, un acto político que favorece al evasor. Este mapa de crisis expone la peligrosa dualidad de la ley que indigna al señor Carlos. La multa que amenaza su único activo se resuelve rápidamente, muchas veces sin necesidad de ir a juicio, porque el valor es bajo y el riesgo de prescripción es alto. En cambio, las deudas billonarias, que tienen el mayor impacto en el déficit de la seguridad social, gozan de un blindaje judicial y política que las hace virtualmente intocables. La ley actúa como un filtro. Es implacable con el eslabón más débil y complaciente con el eslabón más fuerte. Esta injusticia selectiva es lo que corroe la moral contributiva de la clase media que nos está viendo. La consecuencia directa de esta dívida activa masiva es que el Estado se ve obligado a financiar el déficit de las pensiones con recursos generales del Tesoro Nacional. Esto significa que el dinero que usted paga en impuestos para financiar infraestructuras,
seguridad pública y el sistema de salud, está siendo desviado para cubrir el agujero de $500 millones que no se cobra. El blindaje de los deudores es, de esta forma, una amenaza a la seguridad pública y al desarrollo del país, ya que el costo de esta impunidad se cobra en la falta de inversión en servicios esenciales para todos. Hemos trazado el mapa de esta crisis financiera, que es en esencia una crisis de ética fiscal. El coche del señor Carlos en Osasco es el precio humano de esta dívida activa. Ahora que entendemos la magnitud del rombo y quién lo genera, nuestra investigación debe centrarse en la pregunta clave: ¿cómo se crea este blindaje legal? ¿Qué mecanismos políticos permiten que los programas de Refis y las brechas judiciales sean usados como escudos de impunidad? En el siguiente bloque desvelaremos la raíz del mal, el lobby y la negligencia que perpetúan la injusticia. La verdad sobre la dívida activa es más oscura de lo que imagina. No cambie de canal, quédese con nosotros. La siguiente etapa de nuestra investigación desvela qué mecanismos legales y programas de amnistía protegen a los deudores y quién se beneficia de este colapso organizado. Si esta investigación le hace sentir indignación, úsela. Demuéstrele al algoritmo que la justicia fiscal importa. Deje ahora su me gusta y comparta este vídeo en sus redes. Su acción garantiza que esta denuncia no se quede en el silencio de los despachos políticos. Hemos establecido que la crisis de las pensiones es alimentada por el gigantesco agujero de la dívida activa, un rombo que se mantiene abierto gracias a la selectividad de la ley. Ahora, mi investigación nos lleva al centro de poder para desvelar la raíz del mal, el conjunto de mecanismos políticos y legales que actúan como un escudo de impunidad para las grandes corporaciones, garantizando que el rigor fiscal de la ejecución del coche del señor Carlos jamás se aplique a los gigantes deudores. Descubrimos que la falta de cobranza no es una incompetencia, es una elección política consciente que beneficia a unos pocos y descapitaliza su pensión. La principal herramienta que drena las arcas de la seguridad social es el programa de refinanciamiento fiscal, Refis, y sus sucesivas renegociaciones, una práctica que ha sido cooptada por el lobby empresarial. Mi investigación revela que estos programas, presentados al público como una ayuda a empresas en crisis, son en la práctica un gigantesco acto de perdón fiscal. Permiten que las deudas billonarias sean renegociadas con descuentos altísimos en multas e intereses y con plazos de pago extremadamente largos. Lo peor es que las grandes empresas lo ven como una estrategia. En lugar de pagar sus aportes a tiempo, esperan el próximo Refis, utilizando el dinero debido a la seguridad social como capital de giro propio. Profundizando en el análisis de las votaciones en el Congreso y las audiencias públicas, encontramos que esta política de perdón no es una fatalidad burocrática. Es impulsada por una intensa presión de grupos de interés. Los deudores invierten millones en lobby para garantizar que las leyes de refinanciamiento se aprueben con las condiciones más indulgentes, mientras que la previdencia social no tiene un aparato de lobby comparable para defender sus propios ingresos. Esto crea un desnivel en el sistema legal. Se permite a los deudores usar el aparato estatal para postergar y reducir su obligación, transformando la deuda pública en una deuda privada subsidiada por el contribuyente honesto, el mismo que con su aporte paga el déficit. Otro factor crucial que garantiza la impunidad es la complejidad y la lentitud deliberada del proceso judicial para la cobranza de la dívida activa. Los grandes deudores tienen el poder financiero para contratar equipos de abogados que inundan el sistema con recursos y apelaciones, demorando la ejecución por décadas. Esta estrategia de desgaste busca llevar la deuda a la prescripción o forzar la aprobación de un nuevo programa de Refis. Mientras el dinero de la pensión permanece inmovilizado en esta disputa legal infinita, el caso del señor Carlos, con su deuda relativamente pequeña, se resuelve rápidamente con una amenaza de ejecución. Esto demuestra que la justicia rápida se aplica solo cuando el deudor es pequeño y débil. Mi análisis periodístico revela que la falta de inversión en la tecnología de cobranza es también una decisión política.
La misma Procuraduría que debe cobrar la deuda opera con sistemas obsoletos y falta de personal especializado, lo que dificulta el rastreo de activos y la previsión de evasión a gran escala. La ausencia de inversión en sistemas de Big Data e inteligencia artificial, que podrían identificar patrones de fraude sofisticados, es un síntoma de que, en el fondo, no hay un interés real en recuperar el $500 millón de reales. Se prefiere la narrativa de el déficit es inevitable, en lugar de la realidad de que la cobranza a los gigantes no es una prioridad. La consecuencia directa de esta raíz del mal es la erosión de la moral tributaria de la clase media. Cuando el público adulto ve que su esfuerzo se anula por la desidia en la cobranza a los más ricos, la confianza en el Estado se derrumba. Esto alimenta la justificación para la evasión individual y la informalidad, creando un ciclo vicioso. El sistema está condenado a la quiebra no solo por la demografía, sino porque la percepción de injusticia sistémica incentiva la fuga de contribuciones, garantizando que el agujero fiscal de la seguridad social siga creciendo sin control, a costa de la pensión del señor Carlos. Hemos desvelado los mecanismos que transforman la evasión en impunidad y la negligencia política en deuda social. El drama del señor Carlos, con su coche amenazado por una multa trivial, es el resultado directo de un sistema que perdona al gigante y aplasta al pequeño. Ahora que entendemos cómo esta injusticia fiscal se perpetúa, debemos observar sus consecuencias en el tejido social. La dívida activa no es solo un número, es la semilla del conflicto que se propaga por toda la economía. En el siguiente segmento observaremos el efecto dominó de esta injusticia en las diferentes esferas de la vida social. Esta injusticia fiscal afecta su bolsillo, su negocio y su futuro. Queremos saber, ¿usted como pequeño contribuyente se siente desprotegido frente a los grandes deudores? Deje su comentario ahora mismo y comparta esta denuncia con sus colegas. Su testimonio es vital para dimensionar el efecto dominó. Hemos desvelado la raíz del mal, los mecanismos políticos y el lobby que garantizan que el rombo de la dívida activa permanezca intocable. Ahora mi investigación se enfoca en las consecuencias directas de esta impunidad, el efecto dominó de la injusticia fiscal. Esta selectividad de la ley, que castiga al pequeño para proteger al gigante, no solo descapitaliza las pensiones, también erosiona la moral, paraliza el crecimiento de las pequeñas empresas y alimenta el cinismo en toda la sociedad. La crisis de las pensiones se convierte así en una crisis de confianza que contamina cada aspecto de la economía formal. Para dimensionar este impacto, buscamos el contraste dramático. En la región sur, entrevistamos a una empresaria del sector de servicios que, como doña Eloá, en el caso anterior, prefirió el anonimato. Ella me explicó que la competencia desleal financiada por la evasión es insostenible. Yo pago mis aportes a la seguridad social rigurosamente, pero mi competidor, que debe millones y negocia su deuda eternamente con el Refis, utiliza ese dinero impago como capital de giro ilícito. Él puede ofrecer precios más bajos, me roba clientes y me obliga a trabajar al límite de la legalidad para no cerrar. La impunidad de los grandes deudores destruye a las empresas honestas que sí cumplen. Esta situación es una prueba de que el blindaje fiscal actúa como un subsidio perverso a la ilegalidad. El efecto dominó sube a la esfera de los trabajadores de 45 a 65 años, que son el motor del sistema. Entrevistamos a Juan Batista, un ingeniero de 55 años, quien me expresó su indignación. Ver que los políticos perdonan deudas de miles de millones me quita las ganas de cotizar al máximo. ¿Para qué voy a pagar más si mi pensión será usada para tapar el agujero de los evasores y no para mi jubilación? Sé que si tuviera una deuda, me perseguirían hasta el último centavo. El sistema nos obliga a los honestos a ser estúpidos fiscales, pagando la cuenta de los irresponsables. Este sentimiento de traición institucional es lo que impulsa la informalidad y la fuga de capital de los contribuyentes más productivos. La mayor crueldad de este efecto dominó se siente en la base, el núcleo familiar del señor Carlos. La amenaza de ejecución de su coche, su último bien, lo ha sumido en un estado de impotencia y humillación.
Su esposa, que fue quien nos recibió en Osasco, me confesó que han tenido que rechazar trabajos que requerían movilidad y que dependían de ese vehículo, lo que afecta directamente su capacidad de complementar la escasa renta de la pensión. «No es solo el coche, Mateo», me dijo ella con tristeza. «Es que nos quitaron la dignidad de buscar trabajo. Nos inmovilizaron por una deuda que, en comparación con lo que deben los demás, es una miseria. El Estado prefiere verlo pobre y sin movilidad». La desesperación del señor Carlos lo ha llevado a un punto de quiebre. Me mostró los recibos de sus aportes como autónomo a lo largo de los años, décadas de esfuerzo que no le sirvieron de escudo. Su indignación se concentra en la doble moral. Él no solo debe pagar por su error, sino que su sacrificio está siendo exigido por un sistema que conscientemente permite que se le roben 500.000 millones de reales. Este efecto dominó de la injusticia fiscal es una amenaza directa a la calidad de vida de los autónomos y pequeños empresarios, que son la columna vertebral de la economía, pero el blanco más fácil de la cobranza gubernamental. Lo que une a João, el ingeniero, a la empresaria anónima y al señor Carlos, es la certeza de que la crisis de las pensiones se resolvería con un simple acto de decencia: aplicar la ley con equidad. La inacción en la cobranza de la dívida activa no es un error. Es un subsidio político a la evasión, un cáncer que destruye la competencia leal y la moral contributiva. Este segmento ha demostrado que la ejecución del coche del señor Carlos no es una casualidad. Es el resultado directo de una política que permite a las grandes corporaciones usar el dinero de la pensión como capital de riesgo, perpetuando el déficit y la injusticia. Hemos mapeado el daño colateral que el blindaje de los deudores está causando en todas las capas de la sociedad, desde la pequeña empresa hasta el contribuyente individual. Ahora que entendemos la magnitud del problema y su impacto humano, no podemos caer en la pasividad. Es hora de confrontar a los especialistas que proponen soluciones técnicas para asegurar el valor de la contribución alta. En el siguiente segmento, buscaremos las respuestas que pueden rescatar los 500.000 millones de reales y blindar su pensión contra la impunidad fiscal. Hemos expuesto la impunidad. Ahora lucharemos contra ella. Acceda al enlace en la descripción para obtener la lista de 3 medidas tecnológicas que pueden obligar al Estado a cobrar a los grandes deudores. La información es su arma para exigir justicia fiscal. Hemos documentado la injusticia selectiva que amenaza los últimos bienes del señor Carlos Torres y la impunidad que protege a deudores de 500 millones de reales. La conclusión es contundente. La crisis de las pensiones es, en gran medida, una falla ética en la recaudación. No podemos aceptar el argumento de que el déficit es inevitable cuando el dinero adeudado existe, solo que está protegido. Mi trabajo nos lleva ahora al punto de inflexión, la búsqueda de soluciones técnicas y estructurales que permitan recuperar estos 500.000 millones de reales y restaurar la dignidad fiscal del pequeño contribuyente. Para encontrar estas soluciones, nos reunimos con el Dr. Ciro Méndez, un abogado tributario con amplia experiencia, especializado en la recuperación de activos de grandes deudores. Fue categórico. La solución no radica en crear nuevos impuestos, sino en la aplicación inmediata de la tecnología y el análisis de datos masivos a la recaudación tributaria. El Dr. Méndez explicó que la tecnología actual permite la creación de algoritmos que cotejan información financiera e identifican la ocultación de activos en tiempo real, algo imposible para la burocracia humana. La ineficiencia es una elección, afirmó. Si el gobierno invierte el 0,1% del valor de la deuda en sistemas de IA, podemos recuperar miles de millones, poniendo fin a la estrategia de desgaste judicial. La primera medida estructural que el Dr. Méndez propone para corregir la injusticia que afectó al señor Carlos es el cese inmediato y constitucional del uso político de los programas masivos de Refis y las amnistías. Argumentó que Refis, en la práctica, es un incentivo al impago. Las grandes empresas lo utilizan como herramienta de planificación fiscal, esperando el próximo indulto en lugar de pagar al INSS a tiempo, perpetuando así el ciclo de evasión.
El fiscal propone un sistema estricto e individualizado de renegociación, sin descuentos sobre el capital de la deuda de seguridad social. Esto restablecería la moralidad fiscal, garantizando que el costo del impago sea siempre mayor que el costo de cumplir con la ley. Una segunda solución, directamente relacionada con la impunidad, es la creación de una unidad de cobranza de alto rendimiento dentro de la Fiscalía, con autonomía y dedicada exclusivamente a los grandes deudores de la seguridad social. El doctor Méndez sugirió que este grupo de élite, dotado de tecnología punta, debería tener la capacidad legal para ejecutar la cobranza con la misma rapidez y rigor que se aplicaron a la multa del señor Carlos. Esta acción no solo recuperaría capital vital, sino que también enviaría una señal inequívoca al mercado. Se acabó el escudo judicial contra los pagos de pensiones. La conclusión de nuestro análisis con el experto es contundente. La insuficiencia financiera del sistema es una falacia conveniente. Los recursos para cubrir el déficit anual existen, protegidos por mecanismos creados por el propio poder político. El problema con su pensión no es la falta de dinero, sino la distribución selectiva del poder de la ley. Mientras los políticos eviten estas soluciones técnicas, invertir en IA, eliminar el REFIS, programa de amnistía fiscal, y crear unidades especializadas, el déficit seguirá creciendo y el sacrificio recaerá siempre sobre el contribuyente honesto y el jubilado. La lucha del señor Carlos por conservar su automóvil se convierte en nuestra bandera. Su injusticia demuestra que la única manera de garantizar el futuro de las pensiones es exigiendo justicia fiscal plena. No se trata de ideología, sino de ética en la gestión de los recursos públicos. Recuperar estos 500.000 millones de reales inyectaría credibilidad y estabilidad al sistema, aliviando la presión para recortar las prestaciones del grupo objetivo, de 45 a 65 años. Ahora que hemos trazado la solución, solo queda la confrontación final. Debemos dejar el despacho del experto y volver a la arena pública para exigir acción inmediata. Mi siguiente segmento se centrará en el ultimátum a la clase política y a la sociedad. ¿Aceptaremos un rigor fiscal selectivo o exigiremos que el dinero evadido se utilice para financiar nuestras pensiones? La pelota está ahora en el tejado de la acción y la presión ciudadana. Hemos expuesto la injusticia. Ahora exigiremos justicia fiscal. ¿Qué le dirías a un político que aprueba una amnistía fiscal para grandes deudores? Deja tu comentario ahora y comparte esta denuncia en tus grupos de WhatsApp. Tu presión es el único camino hacia la justicia. Hemos explorado el mapa de la impunidad, descubierto los mecanismos políticos que protegen a los deudores y demostrado que la recuperación de los 500.000 millones de deuda pendiente es técnicamente factible. Hemos llegado a la culminación de esta investigación, el momento de lanzar el ultimátum. Ya no podemos aceptar el cinismo que exige el sacrificio de los pequeños, como el señor Carlos Torres, mientras se protege a los gigantes. La crisis de las pensiones, en este contexto, no es un problema de dinero. Es una crisis de moral y ética fiscal que exige una respuesta inmediata y unificada de la sociedad. Miren la hipocresía de frente. Tu pensión se ve comprometida, no porque el país sea pobre, sino porque la ley es selectiva. El rigor fiscal que amenaza con confiscar el auto del señor Carlos por una deuda personal es el mismo que misteriosamente desaparece cuando se trata de los miles de millones de reales en deudas de seguridad social de las grandes corporaciones. Este doble rasero, que penaliza a los honestos para subsidiar a los evasores, es la verdadera raíz del problema. El Estado, al promover programas de condonación de impuestos como REFIS, se convierte en cómplice de la evasión, asegurando que el dinero que debería destinarse a su jubilación se utilice como capital de riesgo ilícito. Para usted, que tiene entre 45 y 65 años y ve sus bienes amenazados por el déficit, la historia de Carlos es un reflejo de sí mismo. El ultimátum es simple. Deje de aceptar pasivamente que el dinero de la seguridad social se utilice para encubrir la irresponsabilidad corporativa. El sacrificio de ver cómo le confiscan un auto por una multa insignificante resulta inútil si la impunidad de los gigantes continúa.
La clase media, con su poder de voz y voto, debe exigir la implementación inmediata de las soluciones propuestas por el Dr. Méndez, el fin de las amnistías fiscales y el uso de la IA para localizar y procesar a los grandes deudores con la misma celeridad que a los pequeños. El silencio del Congreso respecto a estas soluciones técnicas demuestra la inexistencia de voluntad política para cobrar a los deudores. Prefieren mantener el discurso de que el déficit es inevitable para justificar futuros recortes en las prestaciones o aumentos en la edad de jubilación. Pero ahora que se ha revelado la verdad sobre 500 millones de reales, no hay más excusas. Exigir el fin de las amnistías fiscales no es una cuestión ideológica, es una estrategia fiscal esencial para restablecer la salud financiera del sistema y garantizar que se respete el dinero que usted aportó. La lucha del señor Carlos por preservar su último patrimonio es nuestro catalizador. El exrepresentante de ventas, castigado por un error menor, es el héroe anónimo que nos muestra el costo de la inacción. Usted debe exigir que la Fiscalía General actúe con el mismo rigor contra el multimillonario que contra los trabajadores autónomos. La deuda pendiente no es un problema técnico, es un problema de justicia moral que exige que la ley sea igual para todos y no un instrumento para proteger a los poderosos. Esta investigación ha demostrado que la solución inmediata a gran parte del déficit de la seguridad social no reside en dolorosos recortes a las prestaciones, sino en la aplicación equitativa de la ley. El sacrificio del señor Carlos demuestra que aceptar la injusticia fiscal es aceptar la bancarrota del sistema. Su silencio es la confirmación de que la política debe seguir canalizando el dinero de la seguridad social hacia los bolsillos de los deudores. No podemos aceptar la destrucción del trabajo honesto mientras la impunidad se perpetúa. Hemos llegado al límite de esta confrontación. La verdad ha salido a la luz. Las soluciones se han identificado. La protección de los deudores es innegable. Ahora, solo queda la última etapa, donde cerraremos el círculo con el señor Carlos y reflexionaremos sobre el legado de esta lucha. El costo de la impunidad es alto, pero la lucha por la justicia fiscal es innegociable. La justicia tributaria es la base de tu pensión. Si esta investigación te pareció esencial para el futuro de la clase media, demuéstralo juéndose ahora a nuestra comunidad. Suscríbete y comparte. Tu compromiso es la única garantía contra la impunidad. Hemos llegado al final de esta investigación, exponiendo la traición institucional que amenaza los últimos bienes del señor Carlos Torres y la hipocresía que protege a deudores de 500 millones de reales. La historia del exrepresentante de ventas, castigado con la confiscación, es el costo humano de la selectividad. El legado que dejemos no estará determinado por la magnitud del déficit demográfico, sino por nuestra capacidad de exigir que la ley tributaria se aplique con el mismo rigor, ya sea contra el pequeño trabajador autónomo o contra la gran corporación. El costo moral de esta injusticia es la destrucción de la moral contributiva. El sistema de pensiones se basa en la creencia de que el esfuerzo individual será honrado. Al proteger la deuda pendiente, el Estado envía un mensaje claro: la honestidad es una carga y la evasión fiscal es una estrategia empresarial. El sacrificio del señor Carlos, perder su auto por una deuda mínima, es un acto de confiscación que desmoraliza a toda la clase media. No se trata solo del dinero perdido. Se trata de la creencia de que vale la pena pagar impuestos en un país donde la justicia se distribuye de manera desigual, perpetuando el ciclo de desconfianza. Mi última imagen del señor Carlos es de resignación, pero también de renovada determinación. El camión que debía llevarse su auto no apareció ese día. La lucha continúa por la vía legal y con apoyo pro bono, pero la amenaza persiste. Me dijo: no lucho por el auto, Mateo, lucho por la decencia. Yo pagué mis impuestos, ellos no. Mi lucha es para que la ley deje de ser un instrumento de protección y se convierta en un instrumento de justicia. Su voz, aunque cansada, refleja la exigencia ética que debería unir a todos los contribuyentes: que se acabe el rigor selectivo. La recuperación de los 500.000 millones de reales de deuda pendiente no es un milagro,
sino una obligación. El doctor Méndez ha demostrado la viabilidad técnica de soluciones como el uso de la IA y la eliminación del programa REFIS, Programa de Amnistía Fiscal. El problema radica en la inercia política que prefiere que el déficit crezca para justificar futuros recortes. El legado que dejaremos no es la deuda, sino la lucha por la justicia fiscal. Si la sociedad no exige que los grandes deudores paguen lo que deben, el costo de la impunidad se pagará con las pensiones de todos. La crisis de las pensiones es, en última instancia, una crisis de gobernanza. El sistema solo será estable cuando la ley se aplique sin filtros de riqueza o poder. El caso del señor Carlos nos muestra que la quiebra del sistema de pensiones no es meramente demográfica, es un reflejo de una falla en la ética fiscal del país. Aceptar la impunidad respecto a la deuda tributaria pendiente es aceptar la destrucción de los cimientos económicos y morales de la sociedad. El ultimátum que planteamos en la sección anterior debe resonar en la conciencia de todo contribuyente, entre 45 y 65 años. La responsabilidad de exigir un sistema justo recae sobre ustedes. Esta no es una lucha por más beneficios, sino por justicia en la recaudación de impuestos. La lucha de Carlos por salvar su auto se convierte en la lucha de todos por salvar la integridad de un sistema que está siendo sistemáticamente saqueado por la inacción y el encubrimiento político. La investigación termina, pero la presión debe continuar. La protección de los deudores es el mayor enemigo de tu pensión y la solución es la aplicación equitativa de la ley. Ahora que conoces los mecanismos que causan esta injusticia, usa esta información para exigir los cambios que protegerán tu patrimonio y la dignidad de todos. No aceptes la injusticia selectiva. Exige el fin de la impunidad fiscal, fin de la investigación,